Una vez que tengas la Biblia, necesitas una Biblia, levanta la mano y con gusto te prestamos una. Tenemos Biblias disponibles. Mira, y una vez que la tengas, busca la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Capítulo 1. Es increíble lo que hemos estado aprendiendo. Es increíble cómo la palabra de Dios llega, transforma nuestra vida y nos cambia. ¿Sabes? Es bueno todo este conocimiento, pero lo que buscamos es que podamos encontrar la aplicación del conocimiento, porque al final la aplicación del conocimiento de la palabra es lo que nos cambia, es lo que te transforma, es la aplicación. Podemos saberla de pe a pa, de pasta a pasta, pero si no la aplicamos, de nada nos sirve. El diablo la conoce y sigue siendo diablo. Entonces, más que conocerla, tenemos que buscar el aplicarla. Y sabes, el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios está tratando de reafirmar nuestra identidad, lo que somos en Él, el llamado que nos ha dado, y nos enseña cómo Dios nos ha equipado, nos ha preparado y todo lo que tenemos para poder vivir el llamado que Él nos ha dado. Hace un momento leía en Apocalipsis capítulo 5, cómo estos millares y millares y los ancianos se postraban y cantaban un cántico nuevo al Señor. Estábamos cantando esta nueva canción de santo, eres por la eternidad, santo por siempre. Tú tienes control, tienes dominio sobre poderes, sobre potestades, sobre autoridades. Ahora, ¿te imaginas ese momento, iglesia? Cuando estemos tú y yo cantando al Señor por siempre. Yo no sé tú, pero yo espero ese momento en el que Cristo venga, nos lleve con Él y estemos por la eternidad. Como predicador me voy a quedar sin trabajo, porque lo que vamos a hacer por la eternidad y la eternidad es alabarle, es adorarle, es cantarle al Señor. Este es solo nuestro campo de entrenamiento, este es solo la escuela donde estamos aprendiendo y entrenándonos a adorarle. ¿Tienes Efesios capítulo 1? Vamos a leer juntos, así como estás sentado, del versículo 7 al versículo 12, que son los versículos que vamos a ver este día. ¿Lo tienes? Capítulo 1 de Efesios. Versículo 7 al versículo 12. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos, ¿qué dice tu Biblia? Para alabanza de su gloria. Mira, Dios nos ha llamado y nos ha dado un propósito, ser para alabanza de su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y esta mañana, mi Rey, nos rendimos una vez más a ti y te suplicamos, Dios, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y que nos permitas, Señor, pasar de simplemente ser oidores a ser hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Te recuerdas lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos varias cosas importantes. ¿Te recuerdas qué fue lo que vimos? Si no te recuerdas, déjame recordártelo. Primero, encontramos que somos bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios es bendito. Encontramos y vimos que somos bendecidos porque Él es bendito. Y que estas bendiciones que tenemos debido a que Él es bendito se manifiestan a través de haber sido escogidos desde antes de la creación del mundo. Fuimos escogidos, ¿sabías eso? Si ya le rendiste tu vida a Cristo, tú fuiste escogido desde antes de la creación del mundo. ¿Qué implica eso? Que Dios ha estado pensando en ti desde antes de la creación del mundo.
Entonces cuando llegues a ese punto donde me siento mal, nadie me quiere, me siento triste, me siento deprimido, recuérdate, antes de que el mundo fuese hecho, Dios estaba pensando en ti. También esas bendiciones nos llevan a haber sido predestinados para ser adoptados por Él. La semana pasada vimos lo que implica ser adoptados por Cristo. Fuimos predestinados para adopción, fuimos escogidos, fuimos predestinados para adopción y también recibimos un propósito claro para Él. Un propósito claro en Cristo. Ser de alabanza para su gloria. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado. Ahora, en este proceso, avanzando en la carta de Pablo a los Efesios, veremos 4 bendiciones específicas que ya tenemos en Cristo. Primero, mira, tenemos redención. Luego, tenemos perdón. Luego tenemos sabiduría y discernimiento. Y por último, veremos que tenemos una herencia en Cristo. 4 bendiciones específicas y especiales que tenemos ya en el Señor. Y que mira, al entenderlas y al escucharlas y al conocerlas, la única reacción que tendríamos que tener es explotar en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al tener eso en Cristo, tenemos lo que necesitamos. Por eso, ¿sabes, iglesia? Tú y yo podemos vivir nuestro llamado. Primero porque en Cristo tenemos redención. Versículo 7. ¿Lo tienes? Empieza diciendo el apóstol, en Él tenemos redención mediante su sangre. En Él tenemos redención, hemos sido redimidos. El domingo pasado vimos lo que era ser adoptados. Y adoptados, en el término en que el apóstol Pablo lo está enseñando, era todo el concepto que se manejaba en el Imperio Romano de adopción. Incluso tú tenías deudas, las deudas eran perdonadas. Todo problema era eliminado, era un borrón y cuenta nueva. Sin la penalidad de los 10 años. Aquí te tiras a bancarrota, te quitan algunas deudas y quedas penalizado por 10 o 15 años. En ese momento, Cristo viene, perdona tus pecados, perdona tus deudas y no hay penalización. Eso implica ser adoptados en Cristo. Ahora, el versículo 7, veámoslo. Las primeras 2 palabras, ¿lo tienes? Dice que en Él tenemos redención. En Él, ¿en quién está? ¿A quién se refiere cuando dice en Él? En Cristo. Ve al versículo 6. Lo vimos la semana pasada. Dice que fuimos creados para la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. Él es el amado. Él es el amado de Dios. Y en Él hemos encontrado redención. Entonces cuando empieza el versículo 7 diciendo en Él tenemos redención, recuérdalo, es en Cristo, es a través de Cristo, no es a través de tu esfuerzo, no es a través de mi esfuerzo, no es a través de lo que dejo de hacer ni lo que hago, no es a través de cómo me visto ni cómo hablo, es a través de Cristo, en Él, en Él. Claro, esto no es permiso para vivir el libertinaje, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembras pecado, vas a cosechar. Si siembras para la carne, vas a cosechar en la carne. Después no vengas llorando y diciendo es que el Señor me está poniendo a prueba o el diablo me está atacando. Porque cada quien cosecha de lo que siembra. Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. El diablo no tiene poder en mí porque Cristo lo venció. Lo que sí hay en mi vida es consecuencia a mis actos. Pero en Él tenemos redención. Y la palabra tenemos, del versículo 7, pero es increíble cómo Dios pone e inspira las palabras de este libro. En Él tenemos. El verbo que está usando acá, tenemos, es una conjugación de un presente pretérito indefinido. Y si tú eres como yo, cuando estudié esa parte me quedé como, ¿de qué me está hablando? Esto suena como chino. En Él tenemos, es un presente pretérito indefinido. ¿Qué implica eso? La conjugación de este verso, de este verbo, implica que antes teníamos y en el proceso de una acción se interfiere otra o se mete otra acción que abole o elimina la acción que estábamos viviendo. ¿A qué me refiero con eso? Antes éramos esclavos del pecado. Antes estábamos separados de Dios. Antes teníamos una deuda que no podíamos pagar. ¿Cuántos tenemos deudas? No levanten la mano.
Y por muy pequeñas que sean, sentimos que no hay modo que salgamos de esas deudas. Pero tenemos la esperanza que si hacemos por lo menos el pago mínimo de la tarjeta, en 20 años vamos a salir de los $1,000 que debemos en la tarjeta, haciendo los $5 de pago mínimo. Del pecado no había manera que saliéramos. De esa deuda que teníamos con Dios no había manera. Pero tenemos redención. Ese tenemos es la intercepción que viene y hace Cristo, que hace Dios a través de su Hijo para nosotros. En Él tenemos redención. Cambia las cosas. Cuando Cristo interviene, todo se transforma, todo cambia. Era esclavo del pecado, estaba separado de Dios, estaba condenado a la separación eterna, a la muerte, estaba condenado a pasar la eternidad en el infierno. Pero Cristo, en Él tenemos redención. Mira, y luego la palabra redención, es increíble. Tenemos el verbo que se interfiere, que se mete y cambia las cosas. Y redención no es otra cosa. La palabra original de redención implica el rescate por algo. El pago que se hacía para redimir algo, para rescatar algo. Algo se había perdido y era recuperado, era redimido. Eso implica la palabra redención. Tú y yo éramos esclavos del diablo. Tú y yo éramos esclavos del pecado, tú y yo éramos esclavos de Satanás, pero en Cristo tenemos redención. Esa redención implica que fuimos rescatados, hubo remisión, hubo alguien que pagó la deuda por ti. ¿Alguien ha pagado alguna vez alguna de tus deudas? ¿Cómo te has sentido cuando eso ha sucedido? Qué rico, ¿verdad? Qué alegre, qué sabroso. Cristo ha hecho más que eso. Nos ha rescatado, Él pagó. A través de esa redención estábamos secuestrados. Espero que tú nunca hayas experimentado eso. Pero es horrible cuando estás a punto de ser secuestrado. Mira, hace un par de años, manejando, entrando a Nuevo Laredo, me agarraron los de uno de un cartel que está por ahí en control de todas las cosas. Y fue una sensación tan horrible, que lo único que pude hacer fue ponerme a clamar al Señor. Y ¿sabes? Cristo obró y me guardó. Yo no sé si tú alguna vez has tenido esa experiencia de haber sido secuestrado. Ojalá que nunca la tengas. Pero eso es lo que éramos antes. Estábamos secuestrados por el pecado, secuestrados por la maldad, secuestrados por la muerte. Pero en Cristo tenemos redención. Él viene y nos rescata. Ahora esa redención que se encuentra en Cristo, no solo la disfrutamos a través de Él, pero también la vivimos a través de Él. Romanos capítulo 3 y versículo 24 nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Hemos sido justificados. Estábamos condenados. Éramos culpables. Ya había una sentencia puesta. Condenado, separado. Tenés la condena. Pero fuimos justificados por su gracia. A través de la redención, a través de ese rescate que Él pagó. ¿Quién pagó el rescate? Dice Romanos 3:24. Es la redención que tenemos en Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús el que pagó. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en eso? Familia, porque cuando yo empiezo a entender lo que Cristo ha hecho por mí, cuando yo empiezo a entender la redención y el precio que Cristo pagó para rescatarme, para liberarme, para eliminar la condena que yo merezco, mi vida tiene que cambiar. Mi acercamiento a Cristo tiene que cambiar. ¿Sabes que ese es el propósito de la predicación? El propósito de la exposición de la palabra es que conozcamos más quién es Dios, quién es Cristo, para hacernos mejores adoradores. Para que cuando empecemos a cantar acá juntos como iglesia, al entender quién es Dios y lo que ha hecho Él en mí, pueda explotar en adoración. Los cantos no son para preparar el corazón para la prédica, es al contrario. El entender quién es Dios a través de su palabra, lo que tiene que hacer de mí es un mejor adorador. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Lo encontrará en nosotros? Y parte de ser un adorador en espíritu y en verdad es empezar a entender lo que Cristo ha hecho. Mira, el Antiguo Testamento
nos da un ejemplo muy claro de la palabra redención. ¿Te recuerdas que leímos Deuteronomio capítulo 7? El versículo 8 te lo recuerdo, dice: mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón, del rey de Egipto. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Estaba oprimido. Estaba en esclavitud. Pero Dios amó tanto al pueblo y cumplió sus promesas que los redimió, pagó el rescate, los liberó. ¿Te recuerdas cómo liberó Dios al pueblo de Israel de Egipto? ¿Te acuerdas de las plagas? ¿Cuál fue la última plaga? Ayúdenme porque no estudié mucho esa parte. El ángel de la muerte de los primogénitos. Hubo derramamiento de sangre y Dios libera, Dios redime al pueblo de Israel. Nosotros éramos esclavos y secuestrados y sometidos a la autoridad de Satanás. ¿A qué me refiero con sometidos a la autoridad de Satanás? Él gobernaba nuestra mente, Él gobernaba nuestra vida. Nadie más. Pero Jesús, Él entra y nos redime. Él entra y nos rescata. Nos rescató. Jesús pagó por nuestra libertad. Nuestra redención fue pagada por la muerte de Cristo en la cruz. Al redimir al pueblo de Israel de Egipto, hubo sangre derramada. Y de igual manera, cuando Cristo nos redime, Él derramó su sangre. Su muerte fue el precio que Él pagó por nuestra redención. ¿Lo ves? Jesús estuvo dispuesto a morir por ti y a morir por mí para liberarnos de la atadura de Satanás, para liberarnos de la atadura del diablo. Tengo que entender y valorar. ¿Estamos valorando el sacrificio de Jesús? Ahora, no puedo dejar de decirlo. Si tú no le has rendido tu vida a Cristo, sigues amarrado al pecado. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no has entendido que eres pecador y que necesitas que Cristo te salve, te transforme, te redima, por muchos golpes de pecho que te des, por muy buena persona que creas que eres, por mucho conocimiento y títulos que tengas, sigues siendo esclavo del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sigue siendo hijo del diablo, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es importante que tengamos eso claro. Y la pregunta es: ¿de quién eres hijo? Porque huérfano no eres. ¿De quién eres hijo? ¿Eres esclavo del diablo o eres esclavo de Jesús? ¿De quién? ¿A quién pertenece tu vida? Por eso fue que Él nos redimió, para rescatarnos de la esclavitud, para hacernos pasar de muerte a vida. Él estuvo dispuesto a entregar su vida para darnos vida eterna, sacarnos de la muerte eterna, redimirnos, rescatarnos, pagar el rescate por ti y por mí. De eso se trata. Y por eso es que, ¿sabes? Cuando la Biblia me dice que he sido llamado, que mi llamado es ser de alabanza para su gloria, entiendo que puedo vivir mi llamado por lo que Dios me ha dado a través de Jesús. A través de Jesús tengo redención, pero también a través de Jesús, a través de Cristo tengo perdón. Tengo perdón. La segunda parte del versículo 7, ¿lo tienes? Continúa diciendo el versículo 7 que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Nos redime, nos compra, nos perdona. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué sucede en tu mente cuando escuchas que en Él tienes redención y el perdón de tus pecados? ¿Que eres amada? ¿Que eres amado? ¿Qué más piensas? ¿Qué reacción hay en tu vida? ¿Cómo reacciona tu corazón ante esa verdad? Que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, de que Él nos redime, Él nos compra, Él nos perdona. Mira, gratitud. ¿Cómo reaccionamos ante esa realidad? Mira, me pongo erizo cuando empiezo a pensar lo que mi vida era antes de Cristo y cómo si Cristo no hubiera intervenido hace años que estuviera en el infierno. Porque
por muy bueno que creía ser, lo que menos tenía era bueno. Lo que sí tenía seguro era la condena, la separación eterna, pero Él viene y paga por mi pecado. Él perdona mis pecados. Ahora, ¿qué implica el perdonar los pecados? ¿Qué implica que Él perdona tus pecados? Perdonar implica renunciar al derecho de castigar a alguien por lo que ha hecho. ¿Has perdonado a alguien? ¿Has renunciado totalmente al derecho de desquitarte por lo que esa persona te ha hecho? Porque a veces perdonamos, decimos sí, te perdono, pero la primera oportunidad que tengo, ¿qué hago? ¿Honestidad en la iglesia? ¿O solo a mí me pasa? Busco cómo vengo y me desquito. Porque Dios me llama a ser manso, pero no menso, decimos, ¿verdad? Ahora, perdonar implica renunciar a todo eso. Perdono, renuncio al derecho total a querer desquitarme, a cualquier remuneración. Renuncio a todo eso. Renuncio al derecho de castigar la transgresión de esa persona. Y eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros al perdonarnos. Merecíamos, mira, tú y yo merecíamos pagar por todos los elotes que nos hemos comido. Pero cuando Dios viene y a través de Cristo perdona nuestros pecados, está renunciando, está haciendo a un lado el derecho que Él tenía de hacernos pagar, de castigarnos, de corregirnos por eso. Ahora, al decir eso, no quiere decir que Dios viene y va a tomar nuestros pecados a la ligera. Porque siempre es necesario que alguien pague por los pecados. En tu caso y en el mío, ¿quién pagó por nuestros pecados? Cristo. Hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Mire, el Antiguo Testamento nos enseña cómo para que hubiera una remisión de faltas o un cubrir pecados, había que hacer sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, sacrificios que nunca terminaban. Porque los sacrificios que eran hechos no eliminaban el pecado, simplemente lo cubrían. La condena seguía puesta y constantemente había que hacer sacrificios, porque había necesidad de que hubiera derramamiento de sangre. Y en el Nuevo Testamento la historia continúa. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El derramamiento de sangre sigue. La diferencia es que acá Jesús tomó el lugar del sacrificio. Jesús tomó el cordero que fue inmolado, el león de Judá, el cordero sin mancha, ese que es digno de abrir los sellos. Él derramó su sangre por nosotros, por ti, por mí, de una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10 nos dice que Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre. Un solo sacrificio. Ya no hay necesidad de estar sacrificio tras sacrificio. Ya no hay necesidad que Cristo esté muriendo en la cruz constantemente por nosotros. Ya murió una vez. Ya derramó su sangre una vez. Resucitó al tercer día. Y eso nos da el perdón de pecados. Un sacrificio una vez y para siempre. Y sabes, después de ese sacrificio, dice Hebreos, que Él ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando ese momento cuando todos sus enemigos sean puestos a sus pies. ¡Wow! Un sacrificio para siempre. Yo no sé si esto te llena de gozo. A mí me pone, wow, Señor, gracias. Gracias, una sola vez y para siempre. Él no es como los sumos sacerdotes que existían antes en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que presentar sacrificio primero para el perdón de sus pecados y luego para la limpieza de los demás. Cristo, el sacrificio perfecto, santo y puro, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay romería que valga. Ya no hay nada que yo pueda hacer. El sacrificio de Jesús, una vez. Jesús basta. El sacrificio de Jesús es suficiente. Ahora necesito tocar este punto porque muchos de nosotros traemos un antecedente espiritual católico. Y hemos sido enseñados, y digo hemos porque también yo salí de ahí. Hemos sido enseñados de una manera muy equivocada. Pastor, ¿y va a empezar a atacar al catolicismo? No, no estoy atacando a nadie.
Pero tengo que decir lo que es necesario decir, porque es importante que entiendas. Es importante que yo entienda, que entendamos que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Mira, el catecismo católico, la Iglesia Católica enseña que es a través de la comunión que tú recibes a Cristo. Por eso es cuando le hablamos a algún católico que es profesante, porque hay católicos también nominales. Cuando le hablamos a un católico que es profesante y le hablamos de recibir a Cristo, te va a decir: yo lo recibo cada vez que voy a misa. ¿Por qué? Porque se enseña que es en la comunión donde recibes a Cristo. Es en la comunión, es en esa, de manera sobrenatural. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que eso enseña? Que literalmente Cristo está siendo crucificado, Cristo está siendo sacrificado cada vez que hay una misa. ¿Es eso lo que la Biblia nos enseña? No, una vez y para siempre. Ahora, ¿estás seguro de lo que está diciendo, pastor? Qué buenas preguntas hacen. Mira, el sitio de internet que se llama, ¿dónde lo tengo acá? Catholic.net dice, y cito lo siguiente: enseña la Santa Fe Católica que nuestro Señor Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es sacramento porque es signo sensible, el pan y vino, y eficaz porque produce lo que significa de la gracia invisible y porque contiene, ojo, al autor de la gracia, al mismo Jesucristo nuestro Señor. El Concilio de Trento enseña que si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como señal y figura, o por su eficacia, el tal sea anatema. Cierro la cita. ¿Te das cuenta de eso? Cristo totalmente, cuerpo, alma, divinidad, presente en eso. Es una herejía. Y aun cuando salimos de ahí, muchas veces parte de eso nos queda grabado. Y nos queda queriendo. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando trato de hacer cosas para agradar a Dios. Y aun cuando mi vida debe ser una vida que agrade a Dios, pero muchas veces estoy haciendo las cosas porque si no, Dios me castiga. Porque si no, mis pecados no van a ser perdonados. Porque si no, y empiezo a querer hacer sacrificios. A veces el venir a la iglesia, ¿por qué vengo a la reunión de la iglesia? Con la iglesia. Es que si no vengo, Dios me va a castigar. Y empiezo a verlo como rito. ¿Por qué canto? Es que si no canto. Cuando ofrendo, cuando diezmo, ¿por qué lo hago? Es que si no, Dios no me va a dar. Es parte de eso mismo, de querer ganar el favor de Dios. Y ya lo tenemos. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Es increíble. Y todo esto según las riquezas de su gloria. Continúa diciendo el verso. Todo eso es por la riqueza de su gloria. Mira, la sangre de Jesús es la medida de la riqueza del regalo que Dios nos ha dado. Esa riqueza de su gracia, según las riquezas de su gracia, es a través de la sangre de Jesús. Esa abundante sangre que nos limpia, nos perdona, nos redimió. Es algo que está ahí presente una vez y para siempre. Y el versículo 8 inicia que dice, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Ha hecho abundar esa riqueza de su gracia. Esa manifestación del rescate, esa manifestación de la redención que Él nos ha dado a través de su sangre, la ha hecho abundar en ti, la ha hecho abundar en nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra abundar? Mucho. Más de lo que yo esperaba. Más de lo que yo pudiese necesitar, más de lo que yo pudiese querer, abunda mucho más allá de eso. En Él tenemos la abundancia plena de la riqueza de su gracia, que es en Cristo Jesús. En Él está todo lo que necesitamos. Entonces tengo que tener claro eso, familia. Primero, tengo redención. Segundo, tengo perdón. Eres perdonado.
Ya no tienes por qué vivir más castigándote a ti mismo. Ya no tienes por qué vivir más amarrado a la culpa del pecado. Es que sí, pequé, abogado tengo. Ahora, eso no quiere decir entonces, lo dije antes y lo repito, eso no quiere decir entonces que voy a vivir una vida pecaminosa. Eso no quiere decir entonces que voy a seguir pecando y pecando y pecando. Pastor, pero el apóstol Pablo dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, no. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Pecaremos entonces más? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero tengo que entenderlo, familia. ¿Quién es el que condena? Si Cristo es el que redime. ¿Quién es el que acusa? Si Cristo es el que perdona. Cuando peco, tengo abogado. No es permiso para pecar, pero tampoco voy a vivir amarrado a la culpa de mi pecado. Si hubo alguien que ya pagó por mí y ya me perdonó. En Cristo tengo redención, en Cristo tengo perdón. Pero también continúa el versículo 8 diciendo que en Cristo tengo sabiduría y tengo discernimiento. Mira, en toda sabiduría y discernimiento, termina el versículo 8. Al darnos a conocer el misterio de su voluntad, es parte de su gracia abundante. El versículo 8 dice: toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. En él, a él le plujo, a él le agradó, él quiso darte a conocer el misterio de su voluntad. ¿Entiendes eso? Ahora es importante que veamos esto. Cuando el apóstol usa aquí la palabra misterio, el misterio de su voluntad, no se está refiriendo a magia, ni a algo místico, ni a algo que solo personas especiales vamos a poder discernir. No está hablando de eso. No está hablando de cosas paganas. No está hablando de ritos escondidos. No está hablando de nada de eso. Está hablando de su voluntad. Ese misterio está directamente unido a su voluntad. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios? Porque cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios, entendemos el misterio que a Él le ha placido darnos a conocer a través de esa sabiduría y ese discernimiento que tenemos en Cristo Jesús. ¿No sabes cuál es la voluntad de Dios? Busca o anota esta cita, 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Anótala. Y dice: el Señor, aquí está la voluntad de Dios. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Y aquí viene la parte crítica, aquí viene el misterio de su voluntad. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El misterio de su voluntad. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en este pasaje, vamos a usarlo alguna vez para predicar y desglosar este verso. Pero es increíble porque me llama la atención que dice que Él es paciente para con vosotros. Pedro le está escribiendo en ese momento a la iglesia que estaba en la dispersión. Esa primera iglesia que estaba siendo perseguida por su fe. Esa iglesia que estaba siendo asesinada por confesar a Cristo como el Señor y como el Hijo de Dios. A esa iglesia le está escribiendo Pedro. Y les dice: miren, Cristo no tarda. Cristo no tarda. Él aún no viene porque es paciente para con vosotros. Y en este caso es paciente con nosotros. No es paciente para aquellos que se pierden. Es paciente para con nosotros. Su paciencia es para nosotros, para tu vida y para la mía. Él está esperando que hagamos lo que tenemos que hacer. Él está esperando que vayamos y anunciemos las buenas nuevas. Él nos dio discernimiento, nos dio sabiduría para entender ese misterio de su voluntad, para que vayamos y lo proclamemos y lo anunciemos. Porque Él es paciente, porque Él no quiere que nadie perezca. Entonces, cuando dice el misterio de su voluntad, se refiere a ese misterio. Y sé que algunos de ustedes están pensando: ¿está seguro de eso, pastor? ¿Está seguro que ese es el misterio que habla acá? Pues mira, Efesios, cuando llegamos, si Dios nos permite llegar al capítulo 6, Efesios en el capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo está diciendo que él debe dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Es la misma palabra que usa acá.
El misterio del Evangelio. Romanos 16:25 dice que según la revelación del misterio que ha estado oculto por los siglos, Cristo se ha manifestado, que debemos ser afirmados por ese misterio que ha estado oculto a través de los siglos. ¿A qué misterio me refiero? Colosenses 1, 26 y 27 nos lo recuerda también. El misterio que estaba oculto por siglos se ha dado a conocer entre nosotros. ¿Y sabes qué es lo que dice Colosenses 1, 26 y 27? Ese misterio que estaba oculto por siglos se ha dado a conocer entre nosotros. Es Cristo en nosotros. Ese misterio que Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento para conocer, que a Él le ha placido revelarnos, es el misterio. Ese misterio es Cristo en nosotros. ¿Y sabes lo que implica que Cristo está en nosotros? Termina diciendo Colosenses, que es nuestra esperanza de la gloria. Entonces tenemos sabiduría y discernimiento para poder entender y conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Cristo, Él no quiere que nadie perezca. Por eso, si tú estás hoy acá y no le has rendido tu vida al Señor, si quieres juzgarme y calificarme de necio, está bien. Pero mira, Dios quiere revelar ese misterio a tu vida. Y ese misterio a tu vida es cuando Cristo llega, te rescata, te salva, te redime, te transforma. Ese es el misterio de su voluntad. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Versículo 10, ¿lo tienes? Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Dios nos ha llamado a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro nos enseña eso. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, continúa diciendo el apóstol Pablo, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en esta tierra. El revelarnos el misterio de su voluntad es para poder cumplir ese propósito, unificar todo en Cristo Jesús. El propósito divino de Dios con respecto a su Hijo, sí, a Jesús crucificado, Jesús el Mesías, para quien son todas las cosas, quien sostiene todas las cosas, es establecer el reino de Jesucristo. Una tierra nueva, un cielo nuevo. La unificación de todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 22 del capítulo 1 dice que todo lo sometió bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza. Y todo esto Dios nos lo revela a nosotros a través del misterio del Evangelio. Es el propósito, es el plan de Dios, unificar todas las cosas. Cristo en este momento ¿está reinando físicamente en la tierra? No, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él está reinando en nuestras vidas y nos ha establecido como iglesia para cumplir un propósito. Pero va a llegar el momento, va a llegar el día, iglesia, donde Cristo vuelve. Cristo vuelve, nos lleva con Él y después de un tiempo regresamos y Él establece una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Esperas ese momento? Yo lo espero con ansia. Ojalá empezara hoy. Ojalá Cristo volviera hoy y nos llevara con Él hoy. Ojalá fuera hoy. Ese momento viene. ¿Por qué lo digo? Porque Él mismo en el versículo 11 me dice que tengo una herencia. Esa es parte de mi herencia. Versículo 11 dice, en Él también hemos obtenido herencia. ¿Cómo la hemos obtenido? ¿Qué dice el versículo 11? Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Entiendo todo el concepto de haber sido predestinado, de haber sido adoptado? No lo entiendo completamente. Pero no necesito entenderlo. Simplemente lo creo, lo vivo y lo disfruto. Sigo estudiando porque me quisiera entenderlo. Pero es un concepto que aún no logro entender, cómo antes de la creación del mundo, sabiendo Jesús cómo yo era, cómo yo iba a ser, cómo iba a actuar, aún ahí Él me predestinó para ser adoptado, para su Hijo. Es increíble lo que Dios ha hecho, es increíble lo que Dios hace. Mira, Romanos 8 dice que somos herederos de Dios como hijos, somos también coherederos con Cristo.
Esa es la herencia que Dios nos ha dado. Cristo nos ha escogido y nos ha predestinado según el plan, según el plan que Él ya tenía, el plan que Él tiene. Cuando veo esto, iglesia, la pregunta que me hago y la pregunta que te hago es: ¿qué más esperamos de Dios? ¿Qué más esperas de Dios? ¿Qué más esperas de Dios? Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó, nos da entendimiento y sabiduría para entender el misterio de su voluntad y nos da una herencia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesita hacer Cristo? ¿Qué más necesita darte Dios para que nuestra vida explote en adoración al Rey? ¿Qué más? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué más esperamos de Dios? Hoy aprendimos esa canción nueva y le pedí a la banda que termináramos cantando esa canción. Y mi oración es que Dios nos haga entender todo lo que tenemos en Él, lo que Él ha hecho en nosotros. Y que cuando cantemos y abras tu boca, iglesia, para alabar al Rey, para adorar al Rey, lo hagas entendiendo eso. Eres perdonado, iglesia. Y no por lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Eres perdonado porque Cristo te ama. Has sido redimido, has sido rescatado del poder de las tinieblas. No por bueno, no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos ama. Tenemos una herencia en Cristo, no porque la merezcamos, sino simplemente porque Él nos ama. Mira, dile al que está al lado tuyo: Dios me ama. Díselo: Dios me ama. Ahora, ¿crees que Dios te ama? ¿Cómo va a cambiar tu vida eso? ¿Sabes? El mismo tipo de amor que Dios tiene para su Hijo Jesús es el mismo tipo de amor que Dios tiene para ti y para mí. Lo decía el domingo pasado y lo repito. ¿Por qué? Porque soy heredero en Dios por ser su hijo y soy coheredero con Cristo. El mismo amor. ¿Qué más espero de Dios? ¿Qué más esperas de Dios? Si eso no hace, iglesia, que nuestro corazón explote en adoración al Rey de Reyes, al Santo de Israel, no sé qué más puede hacerlo. Y no es un asunto de emoción, es un asunto de gratitud. Wow, Señor, ¿me amas de esa manera? ¿Me amas a ese punto? Ponte de pie, iglesia. Y mientras cantamos hoy y le digamos que su nombre es más alto, que su nombre es el más grande, que su nombre es el más sublime, que su nombre es sobre todo nombre, iglesia, hazlo de una manera donde realmente lo digas con tu entendimiento y con tu corazón y con tu vida. ¿Él es el más grande para ti? ¿Qué es lo más grande para ti? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Qué es lo más grande para ti? Su nombre es el más alto. Su nombre es el más grande. Y Él nos ha dado con su Hijo su nombre. A través de su Hijo nos ha hecho partícipes de su amor y de su gracia. ¿Podemos cantarle, iglesia, que su nombre es el más alto? Dile. El más alto es tu nombre, el más grande es tu nombre, sobre toda autoridad. Sean tronos, dominios, poderes, principado es tu nombre, sobre toda autoridad. Se lo canta, Santo, canta la creación, Santo, exaltado Dios, Santo, Santo por siempre. El pueblo canta hoy, Santo a su Rey Dios, Santo por la eternidad,
toda autoridad. De nuevo, es tu nombre. Es tu nombre, el más alto es tu nombre, el más grande es tu nombre, sobre toda autoridad. Sean tronos, dominios, poderes, principados, tu nombre, sobre toda autoridad. El cielo canta hoy, santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu pueblo canta hoy, santo, a su Rey Dios, santo por la eternidad, santo, santo por siempre. Su pueblo canta hoy lo que va a cantar por la eternidad, santo por siempre. ¿Eres pueblo? Si no eres pueblo, no te vayas hoy de acá sin ser pueblo. Si no le has rendido tu vida, no te vayas hoy de acá sin rendírsela. Mira, van a ver algunos hermanos acá al frente. Aquí va a estar, ¿dónde está Adolfo? Nate, Sergio. Vénganse acá al frente. Víctor, Nate, come over here. ¿Eres pueblo? Canta santo por siempre. ¿Aún no le has rendido tu vida a Cristo? Ven, aquí están ellos para orar contigo, para que juntos oren y le entregues tu vida al Señor. Si has estado viviendo bajo la esclavitud de la condenación, también acércate con ellos. Dile, mira, soy libre en Cristo. ¿Puedes orar por mí? Estoy luchando con esta parte de mi vida. Hay un pecado que no me deja. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes orar conmigo? Mientras cantamos como iglesia que su pueblo que su pueblo proclama que Él es santo, ellos están aquí al frente. Y la oportunidad de venir al frente y orar con alguien está. Gloria, puedes pasar acá al frente. Que mujeres también. Acércate. Hoy es el tiempo. Si tus pecados fueron rojos como el carmesí, pueden llegar a ser blancos como la nieve. Y mientras cantamos que su nombre es santo, santo por siempre, la oportunidad para que pases acá y puedas orar con alguien está abierta. Su pueblo canta hoy, santo es tu Rey y Dios, santo por la eternidad, santo, santo por siempre. Tu pueblo canta hoy, Dios. Tu pueblo canta hoy, santo a su Rey y Dios, santo por la eternidad, santo, santo por siempre. Cántale una vez más al Señor como su pueblo. Tu pueblo canta hoy, santo a su Rey y Dios, santo por la eternidad, santo, santo por siempre, por la eternidad, santo, santo por siempre.
Padre, esta mañana te damos gracias, Dios, por tu obra redentora en nosotros a través de tu Hijo Jesús. Esta mañana te damos gracias por el perdón que hemos recibido a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Esta mañana, Dios, te damos gracias por la herencia que tenemos en ti, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Gracias por tu Hijo. Gracias por la libertad que tenemos. Gracias porque hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado a través de tu Hijo Jesús. Y nuestra alma te alaba por eso, Dios. Padre, ayúdanos esta semana a poder ser testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos esta semana a vivir como hijos tuyos, como coherederos con Cristo. Ayúdanos esta semana a ser testimonio de tu amor, de tu gracia, de tu poder. Padre, por favor, para que podamos vivir para alabanza de tu gloria, Señor. Señor, por personas frente a nosotros esta semana, por las cuales podamos orar, con las cuales podamos compartir tu amor, con las cuales podamos decirles que tú diste tu vida en la cruz por ellos. Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.